Yo aprendí a leer y escribir en la escuela. Claro que para la cuestión creativa, tuve una figura paterna maravillosa. Mi papá era un gran narrador, nos narraba historias desde que yo era muy niña. Eso para mí es un recuerdo imborrable. Y nos reuníamos con él algunas tardes a grabar, grabábamos cuentos. Él tenía una grabadora de estas de cinta y grabábamos cuentos, era una actividad que me encantaba. Lo disfruté mucho y después, yo estudié para educadora, nunca pensé que me iba a dedicar a la escritura y fue más bien porque a mí me interesa mucho el arte y siempre me interesó, y cuando yo trabajaba con mis niños, con el grupo, le daba mucho énfasis a todo lo que tenía que ver con las actividades creativas, porque creo que la educación debería ser a través del arte, así es como debería de ser. Y finalmente nos permitieron a un grupo de amigas y a mí fundar el taller de teatro y literatura de la Secretaría de Educación Pública en mi país. Y lo hicimos por varios años, dando cursos a educadoras, montando obras de teatro que tenían de pronto temporada escolar, donde llevaban a los niños de las escuelas a ver la obra en un teatro. Y ya de ahí teníamos también un programa de televisión que había que estar escribiendo semanalmente, y fue una actividad, fue un momento también muy enriquecedor. Yo me metí a estudiar teatro y creación dramática para poder realizar de este trabajo que hacíamos a otro nivel y mucho más serio, porque sabíamos muy bien desde el punto de vista pedagógico qué queríamos decir o qué queríamos manejar o cómo queríamos que fuera el tipo de obras que creíamos que eran necesarias, pero no necesariamente teníamos las herramientas para lograrlo. Y fue así que, te digo, yo estudié con un gran maestro en México, con el maestro Héctor Azar, y ya de ahí yo paso a escribir para cine. Yo estaba casada con un cineasta. Él con Alfonso Arau, me empezó a impulsar mucho para escribir guiones de cine. Los empecé a escribir, me encantaba, pero escribir como guionista, el trabajo como guionista es un poco como de maquila. O sea, el productor siempre es el que tiene la decisión y quiere cuántos personajes y si va a ser de época o no, si quieres tienes que eliminar a tal o no, y eso a mí no me gustaba. Y frustrada antes, a Como agua para el chocolate, tengo una película que se filmó. Entonces me sentía muy frustrada. También en la televisión había sido la misma experiencia, de que no siempre queda la idea que tú quisiste expresar, lo que tú quisiste decir, no queda, porque intervienen muchas gentes. Los guiones también, me tocó la época de las creaciones colectivas, que estaba de moda, y tampoco no queda lo que uno quiere decir. Entonces, Como agua para el chocolate, la escritura significó escribir mi película ideal. Yo decidía cuáles eran las tomas, yo decidía en qué año sucedía la historia, yo decidía qué imagen iba a quedar y cómo la iba a narrar. Y entonces, bueno, me apasionó porque sí tuve toda la libertad del mundo para hacerlo, y fue muy agradable. Y claro que ya Como agua para el chocolate se convirtió en un parteaguas, y ya a partir de ahí yo ya me voy por este camino de la literatura. Yo tuve una serie donde yo era la conductora de la serie, pero mientras yo trabajaba para niños era la más feliz. Los niños tienen una capacidad de juego, todo el tiempo están instalados en el mundo de la imaginación. No tienen el menor problema si llegaran aquí unos niños y digamos, fíjense que aquí estamos en el fondo del océano ahorita mismo, perfecto, y estamos en el fondo del océano. Y esta capacidad transformadora
del juego con los niños a mí me retroalimentaba mucho. Pero no así con el mundo de los adultos. Al principio me costó mucho trabajo. Y también, bueno, tuve que ir dándome cuenta, efectivamente, mucho de lo que se escribe siempre tiene un dejo de pedagógico, como tú lo llamas, de dar cierta lección, de hablar de ciertas cosas que van a dejar un aprendizaje, pongámoslo así. Pero también desde esa época, fíjate que yo tuve una experiencia, esa sí me gustaría compartirla. Yo era novia de un comunista cuando el partido comunista era clandestino. Entonces, y era, bueno, fue una relación que me dejó mucho, un aprendizaje enorme. Y yo así, teníamos nuestro grupo de teatro de títeres, y teníamos una obra que era para lactantes, en donde se pretendía que aprendieran los colores. Entonces hicimos una obra muy linda, era unos astronautas, uno era azul, uno era amarillo y el otro rojo. Toda la obra era con luz negra. Y entonces eran los colores muy vividos y obviamente la pretensión era que los niños aprendieran los colores y qué pasaba si los mezclabas el azul con el amarillo. Bueno, estos 3 astronautas viajaban en el espacio y llegaban a un planeta, se llamaba el planeta Negruno, porque no llegaba la luz del sol y estaba todo negro. Entonces llegan y al principio los habitantes, que eran unos seres peludos así, negros, tenían miedo de estos, pero los van maravillando los colores. Bueno, para no hacerte el cuento largo, se hacen amigos y les piden que les pinten todo el planeta. Y pintan todo el planeta y era bellísimo porque teníamos pintura también y todo, te digo, era con la luz negra. Los niños quedaban encantados, obviamente se aprendían los colores, las combinaciones, todo esto. Y un día yo invito a mi novio, yo estaba ahí sentado, fue una función con niños, y entonces cuando terminamos la obra, yo salgo así como, bueno, ¿qué te parece, no? Nuestra obra, y él muy lindo, porque era una persona muy, muy correcta, y entonces me dice, pues me gustó mucho, vi la reacción de los niños, funciona muy bien. Digo, pero bueno, es que no sé si estén conscientes del profundo contenido imperialista de su obra. Y entonces yo me quedé, nunca nos cruzó que en verdad, o sea, estábamos jugando con los colores y nunca se me cruzó por la mente que en verdad estos llegaban, pintaban pintaban a todos los habitantes. Dios mío, y entonces para mí fue una lección que nunca olvidé. Incluso me impulsó mucho, yo a la fecha, yo colaboro como asesora en un taller de guiones de cine y como que me fui especializando por interés personal en análisis de contenido. Porque tú siempre, con la mejor intención, tú puedes estar dando un mensaje, pero siempre atrás hay otro. Y no nos damos cuenta. Entonces es muy lindo cuando tú le dices a alguien, sí, tú estás diciendo esto, pero también estás diciendo esto. ¿Es lo que quieres decir? No, no quiero decir eso. Entonces tenemos que cambiar. O si sí lo quieres decir, está perfecto. Pero que uno se dé cuenta de qué es lo que está atrás de nuestra propuesta creativa. Todo surge a partir de lo que quiero decir. Lo que quiero decir me hace buscar cuál es el género más indicado, cuál sería el medio más indicado, cómo tendría que organizar mi material. Para mí eso es lo más importante. Estructuro mucho. En un inicio mi trabajo se convierte muy racional, me cuido. Para mí es importante, yo sé que hay escritores que no hacen este trabajo, pero para mí sí es importante, porque
cada personaje va a estar en función de lo que en ese momento yo quiero contar y tiene que jugar cierto papel. Como vengo del teatro, por eso es para mí tan importante. Hago biografía de cada personaje, llevo una línea de profesión, hago mucho trabajo antes y ya después ya me suelto, pero eso para mí es importante. Lo hago muy temprano en la mañana, yo soy totalmente diurna, me levanto, bueno, cada día me estoy levantando antes para que me dé el día y sigue sin darme. Antes me levanto a las 5, hay veces que ahora intento desde las 4:30 empezar para tener unas horas en que no hay teléfonos, en que no hay nada, para yo poderme concentrar, porque después tengo muchísimo trabajo de todo tipo, muchas actividades que sí me abstraen y que ya no tengo la misma concentración. Pero sí es un trabajo de buscar el tiempo correcto para tú estar, ¿qué te diré? Disponible, conectada, para poder encontrar, porque tú vas encontrando, te van llegando las imágenes, las palabras, todo esto. Si estás muy distraída, no te distraes. Yo tuve un maestro de guiones de cine que quise mucho y lo quiero mucho todavía, que me enseñó mucho, que se llamó Sid Field. Él fue el primero que, digamos, empezó como a estructurar en libros y métodos para compartirlo con estudiantes y cualquier gente que quisiera escribir un guión de cine. Y él siempre daba un consejo maravilloso, entonces decía, el primer día que ustedes se sienten a escribir, lo que sea, un guión, una novela, lo que sea, tienen que darle voz al ego. Las razones del ego los van a estar interrumpiendo. Pongan un papel aquí y entonces el ego los va a estar molestando, les va a decir, no hombre, esto no lo va a leer ni tu mamá, esto está pésimo, nadie le va a interesar, está muy mal, tú no tienes talento, los críticos te van a hacer mierda, esto no, todo eso tú lo vas poniendo, y sigues. Y dice, y vean a la semana lo que va a pasar. La lista de los argumentos de la razón, dice, la razón es limitadita, pobrecita, no crece. En cambio, tú ya llevas 20 cuartillas o llevas 20 páginas de un guión, es constante y no hay que estar volteando, es conectarte con lo que quieres decir y dar voz para que ya no te estorbe y continuar.